Sí, bien, mis amados, para poder estudiar esta epístola o esta carta, amado, es necesario considerar ciertos aspectos generales para podernos compenetrar e identificar con ella. La carta de Judas, mi amado, es considerada una de las cartas generales o epístolas generales, sí, considerada, mi amado, dentro de una agrupación de otras cartas. Sí, entre ellas se encuentra, por ejemplo, Santiago, Pedro, las epístolas de Juan y Judas. Todas ellas son analizadas estrictamente como cartas generales o lo que es igual epístolas universales. ¿Por qué? Porque en cuanto a su contenido, mi amado, están direccionadas prácticamente al pueblo gentil, ¿sí? Y de manera global, ¿sí? O universal. No tiene diríamos así, un mecanismo por el cual solo se limite a una sola iglesia, sino que su doctrina y sus enseñanzas son, mi amado, o pueden ser entendidas y aplicadas por toda la iglesia, indistintamente en qué lugar del mundo se encuentre. De ahí se podría decir que estas, por esa distintivo, por esa característica, se han agrupado como las epístolas generales. Repetiré esa agrupación: la epístola de Santiago, la epístola de Pedro en su primera y segunda carta, la epístola de Juan en su primera, segunda, tercera carta y por último la epístola, sí, de Judas. ¿Cómo podríamos ubicar, mi amado, al autor de esta carta? ¿Quién es? Bueno, él da un gran, mi amado, un gran referente para poderle detectar. La Biblia dice, versículo 1, verso 1, Judas, lo primero que pone, mi amado, no lo dice de manera de pronto orgullosa, en ese sentido que bien lo podría haber mencionado, pero no lo hizo de esta manera. Dice allí, dulos o siervo o esclavo de Jesucristo, pero sí añade esto, y hermano de Jacobo, o lo que es igual, hermano de Santiago. Recuerde que el término Jacobo es una palabra latinizada del nombre Santiago como tal. Es lo mismo en todo caso. Pero ¿a quién se refiere? Bueno, cuando vamos, mi amado, a la Biblia, quisiera ir de primera mano a Mateo capítulo número 13. Sí, espero que usted esté muy atento, mi amado, y sobre todo que no se pierda la enseñanza de este precioso libro. Sí, le recuerdo a la amada iglesia que también el domingo ya terminamos por la noche, ya terminamos el estudio del libro de Sofonías y tendremos un nuevo estudio con un libro fascinante, sí, en el Antiguo Testamento, y espero, mi amado, que esté usted más que involucrado porque quiero comenzar a estudiar, mi amado, por la noche el precioso libro, sí, del Éxodo. Así que espero en Dios poder contar con su respaldo y que no se pierda, mi amado. Qué tremendo libro, porque allí, mi amado, vamos a ver a Dios en todo su esplendor. Bien, ¿qué nos dice? En Mateo capítulo número 13, versículo número 55, ¿qué nos dice nuestro Señor allí? ¿Lo tiene, mi amado? Evangelio según San Mateo, capítulo número 13. ¿Lo encontró? Listo. Versículo, voy a leer desde el versículo número 53 para simplemente añadirle el contexto y entender el texto a leer. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, es decir, que vino a Galilea, de tal manera que se maravillaban y decían, los de esa región, decían, ¿de dónde tiene, esto hablando acerca de Jesús, de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Verso 55, léalo. ¿Qué dice? ¿Qué reconocía la gente lugareña? Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Sí, como que se hablaba de un vecino, ¿no? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá o su madre María y sus hermanos? Y aquí, mi amado, resalta esto. ¿Quiénes eran los hermanos terrenales de Jesús? Jacobo, José, Simón y Judas. En ese sentido, mi amado,
este Judas, sí, no es el Iscariote bajo ninguna circunstancia, sí, y siendo mucho más él, mi amado, descalificado, y él mismo luego buscó su propia muerte. Mi amado, este Judas, sí, tal cual como se lo identifica en este evangelio, y esto se va a volver a repetir tanto en el evangelio de Marcos capítulo 6 como en el evangelio de Lucas capítulo 4, mi amado, este Judas es Judas, el hermano en carne de Jesús. Pero no se atribuye de manera inicial a decir que él es hermano en la carne de Jesús, sino que dice que es hermano de quién, de Jacobo, o lo que es igual de Santiago. Le había dicho que estos dos nombres, si se los encuentra de una manera latinizada en las cartas universales y en los evangelios, mi amado, aquí se utiliza sobre todo el griego para poder dar a reconocer los nombres de los apóstoles. De ahí la diferencia en cuanto a su forma de verlo en la Biblia, así como Santiago y como Jacobo. Ahora, mi amado, si tenemos este aspecto propiamente dicho en Mateo, sí, que ya se leyó, y volvemos a la epístola de Judas en su primer capítulo verso 1, dice el Señor: Judas, siervo o esclavo de Jesús y hermano de Jacobo. Ahora, ¿qué implicación también tenía esto? Jacobo fue el máximo, y esto sí se lo he analizado en el estudio de Santiago, fue el máximo, mi amado, líder de la iglesia primitiva. No lo fue Pedro, no lo fue Juan, no lo fue, mi amado, ningún otro apóstol. Sí, el que se encargó prácticamente de lidiar a cuestas, mi amado, la iglesia en su estado original, luego de la partida de Jesús en Jerusalén, fue, mi amado, Jacobo, o lo que es igual, Santiago. Él, mi amado, quedó como el obispo, por decirlo de esta forma, o como el padre de la iglesia, o el ángel de la iglesia en Jerusalén. Eso le daba, mi amado, cierta reputación, si se podría decir de esta forma, a Judas, para poder, mi amado, también tener la misma autoridad en cuanto a mi amado, a sus escritos, para que sean, sean bien recibidos por la iglesia. Hay un dato curioso respecto de esta introducción de este libro, mi amado. Esta carta de Judas no fue, introducida o reconocida como palabra de Dios, sino casi 2 siglos después de que fue escrito. Sí, allá por el siglo II, a finales, mi amado, recién se consideró a Judas como parte del canon bíblico. Sí, para poder luego ya en el concilio, mi amado, de Nicea, ser considerada abiertamente como parte integral de los escritos propiamente de la Biblia. Mi amado, esta carta tiene no necesariamente doctrina, pero tiene, a mi modo de ver, y lo vamos a leer más adelante, tiene como mensaje medular, mi amado, hacer apologética del evangelio. Y este término es defensa, defender, mi amado, lo que ya está establecido como doctrina. Judas se especializa, mi amado, en preparar al creyente para no, y quiero manifestarlo así, para no dejarse ver las costuras por parte de doctrinas de demonios. Básicamente va, mi amado, a apuntar para preparar al creyente a fin de que lo que ya tiene lo defienda hasta con los dientes. Por eso, mi amado, se considera esta carta como una carta universal, porque a la larga, sin importar dónde esté un creyente y qué base doctrinal en Dios pueda llegar a tener, siempre va a estar expuesto, mi amado, a ser desviado, a ser atacado por su fe, y cómo debe prepararse para poder hacerle frente a ese ataque. Pues eso, mi amado, es lo que Judas va a tratar en su bendita carta. Amén. Sí está, mi amado, entendible de aquello que estoy diciendo. Sí, esto es importante, mi amado, porque si usted no entiende el propósito de una carta, ¿cómo entonces poder extraer de ella, para mí, la edificación que viene de parte de Dios? Mira, antiguamente se escribían cartas. Si yo tomaría de aquí unos cuantos jóvenes y les pusiera una mesa, una pluma y una hoja, y le dijera, escríbeme una carta dirigida a un pariente lejano, mi amado, ¿usted cree que ellos podrían desarrollarlo de la manera tradicional antigua cuando uno escribía una carta?
de pronto dirían, ¿qué pongo al inicio? ¿Ah? ¿Qué pongo? Y uno por lo general, ¿qué ponía? La fecha ponía Guayaquil, coma, ponía. ¿Verdad? De ahí, mi amado, venía el remitente, a quién iba dirigido. Luego, previo, un pequeño saludo. Y de allí, entonces, la finalidad de la carta. Y al último, agradeciendo la buena, digamos, recepción de la misma, y si tramitabas o pedías algo, que nuevamente se tome en consideración aquello. Y al último ponía, atentamente, fulano de tal. Hoy no, pues, hermano, hoy usted dice, hola. Y esto es si dice hola. Ya, sino que le pone olis. ¿Verdad que es así, no? Así es en la actualidad, ¿no? Y el otro le manda, no le contesta, le manda un emoticón. ¡Ting! Le pone una sonrisa. Y dice, wow, ¿qué se entiende? Pero así se comunica la gente. Entonces, estas epístolas, mi amado, sí, son cartas escritas, sí, y por eso viene la formalidad. ¿De qué cosa? De la presentación. Sí, curiosamente, mi amado, esta forma ortodoxa o antigua de exponer un mensaje fue muy efectiva, mi amado, a través de los siglos. De hecho, nuestra nueva forma de comunicarnos recién viene de esta última, digo yo, de estas últimas 2 décadas. 2 décadas recién. Desde que se abrió paso por allí el internet y los teléfonos y cosas como estas. Pero, mi amado, 20 años más atrás, usted era prácticamente sí, un ser que se habituaba a transmitir un mensaje de la manera más rústica, pero también más efectiva. Ahora, ¿qué más debemos de saber, mi amado, de esta preciosa epístola a Judas? Bueno, se dijo, mi amado, que esta carta fue, diríamos, apreciada como parte del canon a partir del segundo siglo, es decir, entre los años, dicen los entendidos, entre los años 150 y el año 215 después del nacimiento de Cristo. Sí, el autor, como ya se ha visto, mi amado, es Judas, hermano de Jacobo, y por ende, hermano en carne de Jesús. Sí, obviamente Jesús era hijo único, pero obviamente también María tuvo hijos, sí, y vendría a ser hijo de José, el carpintero. Ahora, ¿qué más debemos de contemplar? Bueno, los asuntos, es decir, ¿qué puntos, ya de manera detallada, le dije en términos generales a dónde apunta Judas? A que la iglesia haga de su fe, si amerita, apologética, es decir, defensa del evangelio. ¿De qué evangelio? Del que cada individuo ha creído en Jesús. Mi amado, yo creo que antes de comenzar a dar las pautas bíblicas, si usted cree algo con todo su corazón, si usted algo recibe en su alma y lo cree que es de esa forma, usted estaría dispuesto, mi amado, no solamente a defender su postura, sino a combatir por ella. A no ser que aquello que usted crea no le interese. Ejemplo, mi amado, ¿cuántos creen en los valores de la familia? ¿Y cuántos pelearían por esos valores? ¿Verdad? Entonces, ese tipo de principios, mi amado, también se efectivizan dentro de la vida cristiana. Si usted no tiene, mi amado, principios bíblicos bien cimentados, usted sería de aquellos cristianos que suelen decir, sí, por ahí yo estaba sentado escuchando cómo peleaban acerca de que Jesús no es el Cristo, pero yo mejor ni me metí. Allá los dejé y me fui. ¿Sí? Pablo, y voy a dar una referencia, cuando vio en Atenas que la ciudad entera estaba volcada a la idolatría, Pablo no dice, esos idólatras, me voy. No, él dijo que enardeció su corazón. ¿Por qué? Por la convicción, por las bases que tenía. Y no dijo, bueno, aquí la gente, ¿qué hago? No sé qué hacer, me retiro. No. Dice la Escritura que él, mi amado, luego de
avisorar este gran mal en la ciudad. Luego, mi amado, se concentró en identificar la forma y la manera de cómo habría de presentar el evangelio de Cristo. Y comenzó a caminar así, digo yo, de pronto por una especie de pasillo, y dijo, a ver, aquí se adora al sol, aquí se adora a Diana de los Efesios, acá se adora al Dios de pronto de los griegos, y así comenzó. Y hasta que encontró un altar, uno que no tenía imagen de nadie, pero que la habían levantado para que cualquier extranjero, si acaso en esa ciudad no se hubiese considerado el nombre de ese Dios, habían levantado un icono simplemente referencial poniendo al Dios no conocido. Y él dijo, de aquí me voy a valer. Y Pablo, mi amado, haciendo uso de un pequeño detalle, manifiesta un tremendo mensaje que logró, mi amado, a captar el interés de toda la ciudad, tanto que lo invitaron al Areópago, que era un lugar especial, mi amado, sí, como una concha acústica, donde los más grandes filósofos de la ciudad le dijeron, este viene a predicarnos del Dios que nosotros sabemos que existe, pero no sabemos cuál es su nombre. Venga, pase adelante. Y Pablo se tiró una de las más grandes prédicas, mi amado, que la Biblia puede registrar. Las convicciones de fe, mi amado, pueden mover montañas. Si hay convicción en ti, si hay base, si realmente cuando vienes a una iglesia, vienes a aprender. No creo que uno venga a la iglesia como muchos van al colegio o a la escuela a hacer relajo. ¿Verdad? Que lo hay, ¿no? Por supuesto. Usted, mi amado, ¿con qué corazón vino a esta noche acá? ¿Para qué vino a los? No lo sé, si uno va a un restaurante va para comer. Y si va a pagar, quiere comer bien. El problema, como aquí no se paga, de pronto dirá que la comida es mala. No, mi amado, aquí la comida en Dios es muy buena, pero a veces, mi amado, hay quienes esta palabra no le hace buena digestión. ¿Por qué? Porque choca lo que dice Dios con lo que ellos viven. Y ahí se hace duro, mi amado. Porque si Dios te habla de algo y te confronta, mi amado, tú no puedes resistir, sino que deberías de ser dócil y quebrar y decir, Señor, es verdad, yo necesito cambiar en esto que tú me has dicho que yo ando chueco. Mi amado, las bases doctrinales no son asunto de Judas en este caso, pero sí de aquello que has aprendido, defenderlo, mi amado, al coste aún si fuese de pronto el escenario de tu propia vida. ¿Cuáles son los asuntos que trata? Bueno, dice, y solamente voy a leerlo sin profundizar. Dice el verso 3, amados. ¿Lo tiene? Luego de que extiende las misericordias y la paz y las bendiciones de Dios para la iglesia. En el verso 2, en el verso 13 dice, amados, sí, por la gran solicitud. ¿Lo encontró? Sí está, ¿no? Por la gran solicitud o la ansiedad que tenía de escribiros acerca de nuestra común, dicen otras versiones, de nuestra mutua salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos ¿a qué? A que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. ¿A quién? Porque una sola vez se recibe a Cristo. Mira, ya que estoy tocando esto, no reciba a Jesús en cada culto, hermano. Parece que no fuera ni cristiano. A Cristo se lo recibe una sola vez. Sí, hermano. Debemos de tener convicción de fe, hermano. Convicción de fe. Jesús nos salvó una vez y para siempre. No en cada culto, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted anda recibiendo a Jesús cada culto, usted me hace creer a mí y a cualquiera que lo vea en que a usted, mi amado, sí, no le interesa la gracia dada de Dios. Se lo digo muy honestamente. ¿Sí? Es como tratar de decir, es como que si usted en cada, ¿cómo le digo? En cada día, usted, sí, ve a su hijo y le diga, a su hijo, al que parió, diga, oye, yo soy tu mamá. No te lo había dicho, pero yo soy tu mamá, yo te parí. O a la inversa, que el hijo le diga, mamá, hoy me he dado cuenta que tú eres mi madre.
Y ayer no, pero hoy sí. Mi amado, a Jesús se lo recibe una sola vez. Otra cosa es que tú hagas una oración de reconciliación porque has vivido en pecado. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, mis amados? Debemos mi amado, de madurar en la fe y de tener debidamente fundamentada, mi amado, la doctrina, pero también, mi amado, si el alcance que Dios ha hecho con esa doctrina en nuestra vida. Yo no recibo a Jesús, mi amado, desde hace más de 30 años. Yo lo recibí y le digo, Señor, gracias, porque hace más de 30 años me salvaste y hoy te estoy sirviendo, mi amado, y no me estoy a cada rato recibiendo al Señor. Una fe. ¿Cuál es la fe, mi amado? ¿Cuál es la fe que profesamos? ¿Cuál es nuestra fe, mi amado? Que Jesús es nuestro Salvador. Un bautismo, mi amado. Uno solo. No es que me quiero rebautizar para agarrar más fuerza. No, mi amado, está equivocado. Sí, amado, es uno solo. Un espíritu. No podemos, mi amado hermano, caer de manera tonta si en este tipo de manifestaciones, reconociendo mucho más si la doctrina ya forma parte de nosotros. Imagínate que yo diga, ¿cuántos quieren volver a estudiar la escuela? Hermano, pues si usted ya pasó, usted sabe leer, sí, ya sé todo. ¿Y para qué quiere otra vez volver a la escuela? Entonces, mi amado, hay cosas que no pueden ser tomadas a la ligera. Amén. Ahora, la solicitud, mi amado, de Judas en esta carta es una sola. ¿Y a qué llamó Judas a las iglesias? Las llamó, mi amado, a fin de que sea necesario ardientemente contender por asuntos de fe. Llamó prácticamente a alzarse, pero no en armas, sino en fe. ¿A qué? A defender la doctrina. ¿Qué doctrina? La única que ha sido impartida. La fe, mi amado, de la doctrina de Cristo. Este mal que Judas va a exponer en su carta ya venía golpeando. Sí, eso sí, ya venía, mi amado, azotando a las iglesias. Y más de un apóstol o más de un mensajero, mi amado, de la Escritura, al detectarlas, venía alertando a la iglesia por los males y los daños y los peligros que éstas estaban ejerciendo sobre la comunidad cristiana en cada región. Para poder citar ejemplos. Segunda carta a Pedro, capítulo número 2. Venga conmigo, por favor. En la segunda epístola a Pedro, en su capítulo número 2, ¿lo tiene? En el verso primero, el apóstol Pedro, mi amado, no descubre el agua hervida, pero sí, mi amado, hace énfasis en algo que ya estaba ocurriendo. Y dice el Señor, pero hubo, dice, ¿lo tiene? Sí, según de Pedro 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y escucha, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y escuche esto, mi amado, porque esta última parte que dice, y negarán al Señor, es que negarán la fe salvadora de Cristo. Pedro, mi amado, veía venir esto. No solo él, en la primera carta a Timoteo, en su capítulo número 4, un poco más atrás, mi amado, en la primera epístola a Timoteo, capítulo 4, también, mi amado, en la región de Éfeso, porque Timoteo estaba liderando la iglesia en Éfeso, porque allí lo había encomendado el apóstol Pablo para comenzar un trabajo, mi amado, prolijo ahí, con aquellos que él, luego de haber estado allí levantando una iglesia, mi amado, necesitaban sí continuidad. Dice el versículo primero, pero el Espíritu, dijo allí Pablo, mi amado, allí justamente escribiéndole a Timoteo,
dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Sí? 1 Timoteo 4:1. Estas advertencias, mi amado, claro, con el pasar de los años se hicieron una triste realidad. Y la iglesia comenzó a ser azotada, mi amado, por un sinnúmero de doctrinas que comenzaron a hacer estragos en la fe o en la sana fe de los creyentes. Y si quisiera también tomar otro referente, cuando Pablo vuelve a escribirle a Timoteo, pero en su segunda carta, venga conmigo por favor, en la segunda carta a Timoteo, capítulo número 4, ¿lo tiene? Dice el Espíritu Santo en su versículo 3, una vez más, al verso 4, dice el Señor, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué ocurrirá? Se amontonarán maestros conforme a sus propios pecados, o lo que es igual, sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a ¿qué cosa? A las fábulas. Oiga, yo he visto en el TikTok, créeme, está lleno, replagado de historietas, llamado, que ahora la IA da mucha facilidad para poder hacer imágenes o videos. Ay, pero está repleto, mi amado, de pura fábula cristiana, donde toman un versículo bíblico para arrancar, pero todo lo demás es invención. Todo lo demás es adorno. Todo lo demás, mi amado, es pura tecnología, pero claro, con un trasfondo bíblico y muy bien editado, con una calidad excelente, pero nada de doctrina. Pero claro, si usted nunca leyó la Biblia, si usted nunca se autoconvenció corroborando lo dicho por la Escritura, usted pensará que como le dan un versículo bíblico y todo lo demás es pura mantequilla en el pan, usted dirá, ay, todo eso forma la Biblia. Y nada que ver, hermano. Nada que ver. Judas, mi amado, detecta que ahora lo que se venía advirtiendo, Jesús también lo advirtió. Usted se acuerda en Mateo capítulo 24, en el primer versículo, el Señor dijo sobre todas las cosas, cómo el Señor empezó a dar sus revelaciones finales. ¿Qué decía el Señor en la advertencia? Lo primero que tienen que saber es que sí, no se pueden dejar engañar. Fue lo primero, que no se pueden dejar engañar, porque se veía venir el mal, mi amado, a través de la introducción de herejías destructoras. Judas, mi amado, como le he vuelto a decir, les recuerda a los creyentes que la oposición, los riesgos de ser engañados doctrinalmente eran algo inevitable, pero que se necesitaba, sí, tener encendido, digo yo a mi manera, los sentidos espirituales. 2, detectar qué males eran. Y 3, contrarrestarlos. En esas 3 fases, hermano. En esos 3 pasos. Primero, como se le dijo, tener los sentidos espirituales despiertos. ¿Para qué? Para poderlos identificar. Pero ¿sabe qué, mi amado? El simple no detecta nada por su misma condición de simpleza. Como yo digo, no hay gente que come y detecta el sabor. Oye, esto tiene orégano, ¿ah? Dirá alguien. El que tiene hambre no detecta nada. ¿Verdad? Él solamente dice, él quiere verse como, ¿no? Sí, panchonchito, nada más. Él solo quiere llenar. Pero el que obviamente va a degustar la comida, también detecta no solo cosas positivas, también detecta cosas negativas. Oye, esto le faltó
tal cosa. Ay, sí, ¿verdad? Lo que pasa es que no me alcanzó el dinero. Uy, no, pero si lo hubieras puesto, te hubiera salido mejor. Claro, los sentidos, ¿sí? Para poder justamente, diríamos, ayudar a que usted haga una buena defensa de la fe, son más que necesarios. Si usted, mi amado, no es de aquellos que detecta males doctrinales, no digo que debe de andar usted sentado en una máquina viendo a todo el mundo qué dice, qué no dice, pero cuando haya, mi amado, de pronto algo nocivo y llegue a su vida, porque hoy por hoy, mi amado, dígame usted si me equivoco, hoy por hoy, ¿a quién no le llega información de las redes? Así usted no las busque, solas llegan, o un pariente, un amigo le comparte. Y usted dice, ¿y eso? Y ve, mi amado, créeme, ve cosas que espantan. Pero ve cómo la iglesia no tiene reacción alguna. ¿Y cuál puede ser uno de esos factores? Que no tienen sus sentidos espirituales desarrollados. Es triste cuando uno se va a dormir, se levanta y está todo picadito. Y uno dice, ¿y esta roncha? Uy, los mosquitos así te cayeron, pero usted estaba roncando. ¿Y a qué hora me picaron? Hay gente que el solo zumbido de un mosquito hasta lo levanta. ¿O no es así? Claro, hay otros que caen como piedra. Les puede caer la casa en un terremoto, irse en el cielo y despertarse junto a Cristo. ¿Y qué pasó? Dice, te moriste, mijito, ayer. ¿De verdad? ¿A qué hora? ¿Cómo a qué hora? Como segundo aspecto, mire que se lo vuelvo a dar. Para Judas, mi amado, no solo los sentidos espirituales deberían de estar debidamente encendidos, sino también, mi amado, tendría que detectarse el mal. El sentido te ayuda a percibir, pero ¿para qué? Para poder encontrar cuál es la causa de ese mal que te puede afectar no solo a ti. Hay algo que la iglesia sí debe de saber, mi amado, y creo que es muy reconocido. Ahora, si tú, siendo padre o madre, y por ende el primer gran filtro para toda tu casa, si tú dejas pasar algo nocivo, ten de seguro que eso nocivo atacará como primera víctima a tus hijos. ¿Sí? Si tú no eres el primer muro de contención, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿El pastor? No, hermano. Discúlpeme. Cada quien es responsable de su propia vida, de su propio hogar y de sus propios hijos. Usted es el primer, mi amado, contenedor, por decirlo de esta forma, que va a filtrar qué puede ver. Es como cuando se le dicen muchas veces a las criaturas, oye, ¿usted por qué ve eso? Mi papá me pone. No todo lo que es comiquita en ese sentido como ilustración, no todo lo que es un dibujo animado es saludable para la crianza o el buen entender de una criatura. Por ahí alguien nos dijo que estábamos comprando juguetes para los niños, dice, no compren tal o cual muñeco porque son básicamente tipificaciones demoníacas. Tienen caras muy bonitas, pero tienen los dientes como que si fuese dientes de cocodrilo, no lo sé, mi amado, si todos ahí agudos, así finos, y uno dice, ¿y ese tipo de muñeco? Eso no compre, dice. Eso tiene cierto tipo de tendencia así demoníaca. Y yo digo, de verdad, no sé, para mí simplemente es un peluche, sí, pero no lo es. ¿En cuanto a qué? En cuanto a su forma de sacarlo al público. Tienen nombres que son prácticamente, mi amado, nombres de demonios. Mi querido hermano, si usted no es el primer contenedor para poder detectar males, entonces ¿quién los va a detectar? Y por último, tiene que saber cómo contrarrestarlos. A esto, mi amado, se le llama en un estudio teológico apología o apologética, donde el creyente se prepara para poder, mi amado, detectar los males, ubicarlos y luego, mi amado, eliminarlos. Si usted no puede, mi amado, vuelvo y repito, no sé quién. Espero que el estudio de la carta a Judas, amado, le sea de sumo provecho para su crecimiento espiritual. ¿Por qué le digo esto? Porque si no es así, esta epístola también
mira que es un solo capítulo, uno solo, pero está tan rico, mi amado, está tan lleno, sí, de enseñanza para poder justamente hacer la labor que se solicita, que cada texto, cada expresión, cada palabra, hermano, se va a abrir, como suelo decirlo yo, como un gran abanico para poder, mi amado, sí, diversificar la enseñanza de una manera tan profunda que nadie podría al final de este estudio decir, yo no lo sabía. Más bien sería todo lo contrario. Ahora estoy entendido y creo que soy capaz de ser para mi familia, sí, como una especie, mi amado, de esos que están allí en las playas velando para que nadie se ahogue. ¿Qué cosa? Un salvavidas. Esta epístola también denuncia públicamente que quienes socavan en la fe, es decir, con quienes, mi amado, introducen estos males, sí, serán también castigados severamente, sí, por parte de Dios. Jesús dijo en su debido momento que más valdría que aquel que serviría de tropiezo se atase al cuello una piedra de moler y se arroje al mar, claro, que se ahogue ahí antes de poner, ¿qué cosa?, en exposición directa a sus pequeñitos para desviarlos de la fe. Dios, mi amado, va a castigar a aquellos que introducen este tipo de males para alejar, obviamente, de la fe a aquellos que han sido por Dios salvados. Él deja, es decir, que Él deja saber sin duda alguna que nuestro Dios castigará y exhortará severamente a quien sí se preste para esto. Y por último, ¿qué más deberíamos de saber en esta introducción? Este siervo de Dios también, mi amado, anuncia y proclama, sí, que quienes han venido como burladores para poner en exacreción el evangelio, mi amado, serán ellos semillas de discordia, pero también serán, mi amado, afectados con juicio eterno. Filipenses dice algo especial. En el capítulo 3, verso 18 al 19, esto lo doy como un aporte adicional nada más. En Filipenses, en su capítulo número 3, ¿lo tiene, mi amado? En Filipenses, carta a Filipenses, capítulo 3, en el versículo número 18 al 19, dice el Señor allí, porque por ahí, me encanta esta expresión, ¿no? Porque se hace ver como que si no hay forma de cómo detectarlos, pero los frutos de ellos comienzan a manifestarse. ¿Sí? Por eso lo dice de esta forma. Porque por ahí andan muchos, ¿sí? No nos dice quiénes, de los cuales os dije, mira la advertencia, de los cuales yo ya les venía advirtiendo muchas veces, y aún ahora lo digo. ¿En qué condición lo dice ahora? Llorando, sí, con tristeza en su corazón, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Hablando de qué, mi amado? Cuando hace esta referencia de que son enemigos de la cruz, son enemigos, y esto, mi amado, hay que tenerlo muy presente. En el evangelio, mi amado, no todo va a ser, sí, para ti un camino fácil, un camino, mi amado, sin estorbo. En el caminar de la vida cristiana hay obstáculos, hay, mi amado, tribulaciones, hay, mi amado hermano, muchas cosas que te van a tratar de apartar, y tú tienes que no solo apercibirte, sino también, mi amado, contrarrestarlas. Y dice el Señor, son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque también la cruz representa negación hacia uno mismo. Como lo dijo el Señor, no, usted ya lo sabe de memoria. Si el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, y ahora sí que dice el Señor, venga conmigo, vamos a la carrera. Dice, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Y esto, mi amado, escuche esto, cuyo Dios
porque habla de cristianos, pero cristianos mal encarrilados. Dice, cuyo Dios es el vientre. Es decir, son los apetitos que esta carne les pide y ellos no están dispuestos a negárselo. Si quieren pasear, pasean. Si quieren salir, salen. Si quieren irse, se van. Si quieren regresar, vienen. Es decir, para ellos, mi amado, no hay ataduras espirituales. Se mueven según como el día les dice que deben de moverse. No tienen ellos mismos, mi amado, como te digo, un camino a qué sujetarse y decir, no puedo porque estoy siguiendo al maestro. Eso es duro, hermano. Porque en el caminar cristiano, mi amado, sí, habrán muchas oportunidades para poder hacer muchas cosas, pero el que está encadenado a Cristo, mi amado, no puede alzarla, tomar las maletas y decir, ya vengo. Claro, sino más bien, he abandonado todo por causa de ti. Si tú no me das permiso, yo no me voy a ir. Amén. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria será qué cosa para ellos también. Su vergüenza. ¿Por qué? Y aquí lo dice. Son cristianos, pero que solo piensan en lo terrenal. Su prioridad no está arriba, está aquí abajo. Estos son los males, mi amado, que Judas va a abarcar. No es doctrina propiamente dicha, pero es una advertencia para la iglesia, para poder apercibirse, detectarlo y contrarrestarlo. Ahora bien, antes de avanzar propiamente al primer punto, mi amado, del cual espero en Dios que haya tiempo para desarrollarlo, hago la pregunta de rigor. Hasta aquí, ¿está todo entendido? Vamos, sin miedo, sin tapujo. ¿Está todo, mi amado, claro respecto de lo que Judas va a abarcar en este estudio? Si esto usted, mi amado, lo entiende de primera, digámoslo así, de despegue, usted no va a tener, mi amado, problema en subirse en este vuelo. Hermano, Rómulo, dígame. Asombrado, se puede decir, de ver que Judas, su hermano, Ajá. ¿Y cómo así? ¿En qué momento ellos se hicieron discípulos apóstoles? Si ellos negaron a Jesús, no creyeron en él, más de otras cosas, ¿no? ¿Sí o no? Y en 3 años y medio después Jesús predicando con sus discípulos, ellos no aparecen. Y ni tampoco en el momento de la cruz, porque es una voluntad de Juan, que era un discípulo. Es importante, mi amado, reconocer que cuando uno ya lee el libro de Hechos de los Apóstoles, ya en esa instancia está toda la familia de Jesús prácticamente encarrilada en la fe. ¿Qué fue lo que ocurrió para que la familia de Jesús, que no compartía con su hermano, sí, llamándole entre ellos pues que sea el redentor del mundo, fue la resurrección lo que marcó el antes y el después? Por eso también la Biblia, reservadamente, la Biblia dice que Jesús resucitado, claro, la Biblia se concentra mayormente en que apareció a ciertas mujeres propiamente que eran consideradas siervas o discípulas del Señor y a los apóstoles. Pero la Biblia dice que apareció a más de 500 personas. Y te aseguro que si tú tuvieses una oportunidad luego de la muerte de aparecerte, mi amado, en medio del mundo de los vivos, ¿a quién te le aparecerías? ¿A quién, hermano? Dímelo tú, ¿a quién? ¿Acaso si eres hijo, no te le aparecerías a tus padres? ¿No te le aparecerías a tus hermanos? ¿A tus amigos? ¿A la gente que tú conoces? Porque, ¿qué objetivo tiene aparecerme resucitado con alguien que no me conoce? Él ni siquiera notará que había muerto. Yo me morí, ¿cuándo? No tiene sentido. O sea, este punto, mi amado, es notorio porque la familia de Jesús no es que fue estrictamente apóstol,
pero luego fue discípulo. Y ahí está la gracia, mi amado hermano. ¿En qué sentido? Llamó a los últimos y los hizo como dice la Biblia. Habrán postreros que serán últimos, pero postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Hay ahí la gracia. Solo basta, mi amado, porque cuando uno, y quiero leer un texto para que dar un poquito de sostén bíblico a lo que se menciona. Cuando vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, acompáñeme por favor. Por eso, mi amado, no hay libro, no hay carta, no hay pasaje bíblico que no tenga la debida importancia. Todo nos ayuda a entender, ¿sí?, cómo el plan de Dios se fue desarrollando, no solamente entre propios, sino también entre extraños. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo, sí, vamos por favor. Número 2. Hechos de los Apóstoles. ¿Lo tenemos? Dice el Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, sí, 2, verso 1, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, sí, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3, léalo por favor. Y fueron, dice la Escritura, todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Más adelante, mis amados hermanos, sí, venga conmigo, eso respecto de la venida así del Espíritu Santo de Dios. Déjeme un ratito, déjeme un segundito nada más. Sí, gracias, sí, eso justamente estoy buscando. Dice el Señor, sí, vayamos a Hechos capítulo 1, le agradezco hermano por la referencia. Versículo 12, voy a leer desde el 12. Y aquí está, mi amado, en acción. ¿Quiénes? Toda la familia prácticamente de Jesús. ¿Lo tiene? Verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Verso 13, léanlo por favor. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, escuche esto, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y puede subrayar esa parte por favor, podría subrayarlo para que no se le pierda, y con María, la madre de Jesús, y ahí ya quienes estaban, con sus hermanos. Claro, aquí no se lee que hay 120, pero por lo menos ¿qué se detecta? Que están los más íntimos seguidores de Jesús, juntamente ya con ¿quién? Con la familia terrenal del Maestro, o en este caso del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, ahora, ¿qué podríamos terminar diciendo de Judas? Cuando vamos a la Escritura, mi amado, ¿sí? Versículo número, estamos en el capítulo 1, bueno, tiene un solo capítulo 1, versículo número 3. ¿Sí? Hasta aquí, mi amado, voy a dar la pauta y concluir porque el estudio se va a hacer
muy grande en el versículo 4, pero quiero dar la pauta en el verso 3. Dice la Escritura: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, es decir, el gran interés o importancia que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación. Ahora, no quiero leer por leer. Lo primero que dice Judas, mi amado, en esta carta es que la salvación que es compartida entre todos los cristianos es el vínculo del cual él se vale para poder, a través del vínculo, amado, dar la advertencia para todos. ¿Qué es lo que se quiere decir? Toda gente que ha sido salvada, esta carta, mi amado, debe de ser de mutuo interés. Hay un problema a veces, mi amado, en medio de la comunidad cristiana, que parece ser que temas vinculantes a nuestra fe no son atendidas por unos o son desatendidas por otros y solo captan el interés de unos cuantos. Ejemplo, si se habla del rapto de la iglesia y se dice, hermano, se va a predicar del rapto de la iglesia, unos dirán, uy, que está bueno, importante, porque eso es nuestra fe, ahí vamos. Y otros dicen, no, esa ya me la sé, mejor no voy. Mira, si yo le digo a la iglesia, y escucha solamente como para ilustrar la enseñanza, si yo le digo a la iglesia, hermanos, este día domingo, por la noche, voy a traer a un oncólogo que va a dar una clase especial para prevenir el cáncer de mamas. Pregunto, ¿quién se apuntaría? Y va a dar chequeo gratis e instrucción preventiva. Sí, pero eso sí, mi amado, sí, la entrada es con ticket. Gratis, pero con ticket. ¿Quiénes vendrían a coger el ticket? ¿Quiénes? Todas las mujeres. Por lo menos las que están interesadas en qué cosa. En su salud. ¿Sí o no? Porque el cáncer puede aparecer en cualquier edad. No necesariamente en gente adulta. Hay muchachitas que pueden tener cáncer de seno. Mira María Teresa Guerrero, que es una de las comunes, creo, conocidas aquí de la farándula. Una mujer deportiva, toda esbelta, sana, saludable. Cáncer. Y agresivo, por cierto. Pero, ¿quiénes no vendrían? Los maridos. Claro, hermano. El 50% de iglesia dijera, y yo no tengo nada que ver ahí. Nada que ver. Más bien diga, vaya usted, mi amor, y cualquier cosa me cuenta. Así de fácil, hermano. Pero escúcheme, hay algo particular con la Biblia. En la Biblia, con temas vinculantes por la fe, toda la iglesia tiene que estar unida. ¿Por qué, mi amado? Porque mi fe, sí, no solamente, mi amado, puede afectarme a mí, sino que puede afectar a mi mujer, puede afectar a mis hijos, puede afectar a mi papá, puede afectar a mi abuelo, puede afectar, mi amado, a toda la iglesia. Imagínate, mi amado, que alguien venga, en mi caso, y me comience a tratar de convencer acerca del cristianismo mesiánico y que yo me deje convencer. ¿Acaso no afecta a toda la iglesia? No hago daño, mi amado, doctrinalmente a toda la congregación. Por supuesto. Entonces, para Judas, mi amado, la fe era el vínculo, la fe de salvadora que el Señor había dado, era, mi amado, el motivo primordial como para poder decirle a la iglesia, esto que voy a decir es para toda la congregación, no para unos cuantos. Dirá alguien, uy, hermano, yo no creo que esté expuesto a eso. Todos estamos expuestos, porque si no lo estás tú, lo puede estar tu hijo. Si no lo estás tú, lo puede estar tu mujer. Si no lo estás tú, lo puede estar tu marido. Acerca pues de nuestra común salvación, y ahí, mi amado, él ve la necesidad. Me ha sido necesario escribiros exhortándonos. Exhortar es llamar la atención. ¿Para qué? Para que contendáis, y esto es algo, mi amado, fuerte, ardientemente. Esto es postura. ¿Cómo se debe contender la fe? Se podría decir de esta manera, con ardor, entre paréntesis, sí, apasionadamente, con pasión. Pero ¿sabes qué? Hemos adoptado
hemos adoptado el mal de la sociedad. ¿En qué sentido? Como no es conmigo, yo no me meto. ¿Cuándo asumimos que debemos de involucrarnos? ¿Cuándo? Cuando nos afecta de manera directa o afecta de manera indirecta a uno de los que están cerca o próximo. Ahí tú reaccionas. Y si a tu hermano, por decirlo así, se lo está llevando el diablo, ¿tú qué dirías? Tonto, bobo, se dejó engañar, se fue al mundo. Cuando no debería ser así. No debería ser así, mi amado. Si tu hermano está en riesgo de apartarse, tú deberías, ¿qué cosa? De ser para él, mi amado, el salvavidas, la boya que no lo deje ahogarse en ese mar. Él debería de agarrarse de ti. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque compartimos un vínculo con ese hermano. ¿Qué cosa? Nuestra mutua salvación. Por eso para Pablo, mi amado, para Juan, perdón, si esto era, mi amado, si emergente, por eso se les exhorto que contendáis, que resistáis apasionadamente por la fe que ha sido una vez dada ¿a quiénes? A los santos. Y terminamos con esto, mi amado. Ven conmigo, sí, en el mismo libro de Judas. Quisiera ver algo, mi amado, quisiera ver algo. En el mismo libro de Judas, en el versículo 23, 22 y 23, solo lo voy a leer, ¿no? ¿Quién mejor que él mismo para poder decir estas palabras? Dijo el Señor allí. A algunos, todos tenían el vínculo, ¿qué cosa? La fe. Pero no todos estamos en la misma medida de la fe. Y ahí dice, a algunos que dudan, ¿cuál es tu labor? Porque tenemos la mutua, ¿sabes? ¿Qué cosa es cuál es tu labor? ¿Qué dice la Biblia? Convencerlos. A otros, salvar, arrebatándolos del fuego. De otros, según el estado en que esté, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Claro, esto tiene un estudio, pero no lo vamos a topar hoy día. Pero está el referente. ¿Por qué, mi amado? El compromiso es de todos. Porque todos hemos sido, mi amado, limpiados con una misma sangre y todos hemos sido, mi amado, herederos de la vida eterna. La compartimos y debemos de velar, cuidar y orar los unos por los otros, defendiendo con los dientes, mi amado, lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Mi amado, ¿cuánto cuesta ganar un alma para la iglesia? Y de pronto viene a la iglesia y el hermano le saca la lengua y lo arroja a la calle al hermano. Claro, no le costó el alma, no veló por ella, no sabe lo que es, mi amado, pasar un proceso para poder sacarlo de este mundo con la ayuda de Cristo, para que venga a una iglesia y aquí se de un puntapié se lo mande para afuera. ¿Quién aprecia las almas sino aquel, mi amado, que ha ido en pos de ellas para rescatarlo? ¿Verdad? A él le cuesta y dice, ¿cómo es posible que lo hayas botado? ¿Cómo es posible que no le hayas dado el calor y el abrigo que Cristo te dio? Porque cuando tú viniste, viniste prácticamente de la basura y aquí Dios te dio nombre, renombre, te prosperó, te bendijo, hizo de tu vida una vida distinta, diferente. ¿Por qué le has negado a tu hermano la misma oportunidad? Todos compartimos, mi amado, la misma esperanza y todos y entre todos debemos de compartir el mismo valor que Dios nos ha dado. Esa es la labor de Judas para nosotros como iglesia. Espero contar con su presencia en este estudio y que Dios, mi amado, vaya edificando nuestras vidas y nos haga madurar según la estatura del varón perfecto. Amén. El cual es Cristo Jesús.